Buenas noches. Hola chicos, buenas noches. Bueno, hoy llegamos al fin de esta hermosa materia y en este sábado vamos a tocar un punto fundamental que tiene que ver con nuestra familia, con nuestro ministerio, con esto que veníamos hablando la semana pasada, de llevar a Dios, de entronar a Dios en nuestra familia, con nuestros amigos. Y hoy vamos a ver algo fundamental que es la crianza de nuestros hijos, ¿no? La formación de nuestros hijos. Nuestros hijos son la herencia, son esa herencia que Dios nos puso en nuestro camino y tenemos una gran responsabilidad en cuanto a la crianza de ellos. En la Biblia podemos ver en el Salmo 127.3 qué nos dice el Señor sobre la herencia que nos regaló. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Y como toda herencia, y como toda recompensa, y como todo regalo, también tiene una responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que tenemos es, como todo lo que Dios nos da, es cuidarlo. Cuidar lo que Dios nos da, y una manera de cuidarlo también es enseñarle el camino, ¿no? En el mismo Salmo habla antes de una casa, para que trabajen los albañiles, el Señor no está en esa casa, ¿no? Y si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es el vivir con el Señor, en vano está todo lo que hagamos. Claro, nosotros somos esos primeros formadores, ¿no? De nuestros hijos. Y nosotros, como venimos hablando, somos esos privilegiados, escogidos por el Señor para abrir una brecha, para abrir un camino, ¿no? Y el primer punto a desarrollar en esta noche es el ejemplo personal en nuestra familia, ¿no? Sí. Para nosotros ser esos formadores debemos dar el ejemplo. Muchas veces como padres nos pasa que decimos algo, predicamos algo y después en nuestra actitud hacemos otra cosa. Voy a dar mi ejemplo personal, ¿no? Antes de conocer al Señor, yo les educaba a mis hijos con respecto a la mentira, que no había que mentir, había que siempre ir a dar la cara, tenemos que ser responsables de los actos, pero por ejemplo sonaba el teléfono a la noche cuando yo llegaba cansada de trabajar y nos mirábamos en la mesa los cuatro y yo le decía, no atendamos, o si atendés, decile que no estoy. Y todo lo que yo iba enseñándoles durante el día, durante las acciones, cuando ellos tenían alguna mentira o algo, yo los reprendía, les decía, no puede ser que mientas, tenés que ir y dar la cara, ¿para qué mentís? Y cuando nos sentábamos todos juntos, yo hacía algo totalmente distinto a lo que les estaba enseñando. Es que uno tiene conciencia de que a veces nosotros predicamos con la palabra y no con el ejemplo, y lo que más le queda a un hijo es el ejemplo, son las acciones que nosotros tenemos. En base a eso se forma su carácter, se forman sus decisiones. Sí, entonces en este recorrido y en este camino siempre tenemos que poner los ojos en Jesús, ¿no? Jesús cuando iba caminando, iba recorriendo, Jesús siempre enseñaba con su ejemplo. Jesús no iba y decía algo y después los discípulos lo veían que tenía una actitud distinta, ¿no? Jesús enseñaba de la misericordia, pero también él demostraba la misericordia que tenía. Exacto. Él enseñaba del amor, de amarnos unos a otros como a nosotros mismos. Siempre estaba marcando lo que él hacía. Él era un testimonio vivo y en todo su ministerio jamás Jesús enseñó algo e hizo lo contrario. Y ese tiene que ser nuestro anhelo, ¿no? El Señor nos tiene que forjar a nosotros primero, como veníamos hablando. Si nosotros no tenemos ese testimonio, no nos dejamos procesar por el Señor, no hacemos, somos incongruentes, ¿no? A la hora de hacer. La congruencia es ser, decir y pensar de la misma manera, ¿no? Si nosotros ya hemos tenido ese encuentro con el Señor, que todos lo hemos tenido, por eso estamos acá en este camino, debemos llevar ese ejemplo, debemos ser ese ejemplo vivo en la vida de nuestros hijos. Por ejemplo, algo que yo siempre le decía a mi esposa, es que nosotros a nuestros hijos tenemos que predicar obviamente con el ejemplo, y si nosotros decimos que sí a algo o que no a algo, mantener, sostener eso. ¿De qué manera se puede sostener? Siempre siendo con la verdad, siempre
actuando como si Jesús nos estuviera mirando. Es actuar todo el tiempo como si Jesús nos estuviera mirando. Sé que no es fácil, sé que el carácter, que la sangre, que el corazón del ser humano es vehemente, pero tenemos que ejercitarlo diariamente. No es algo que nos va a salir de un día para otro, pero tenemos que tener la intención y dejar que nuestro corazón sea moldeado y forjado por el Señor. Claro, en esto que vos estás diciendo ahora tiene que ver también con el punto siguiente que vamos a ver, que es los límites, la puesta de límites. En la Biblia también encontramos un pasaje en Hechos 12, en Hebreos, perdón, en Hebreos 12:6, donde nos habla de estos límites. Dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Amén. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nuestro papá celestial, nuestro amado, la persona que nos tiene en la palma de su mano, nos disciplina. Y nosotros debemos tomar también esa responsabilidad de ponerle a nuestros hijos límites, educarlos en amor, pero con límites claros, como hace el Señor con nosotros. Es que lo que tenemos que tener claro y en cuenta es que disciplinar es un acto de amor. Muy lejos está de lo que es la sociedad actual, ¿no? Que el poner límites eh, sería hoy como un acto de rebeldía, porque no hay límites. Pero el Señor nos disciplina porque quiere lo mejor para nosotros con nuestros hijos. Un ejemplo, el nene, bebé, mete los dedos en el enchufe, lo retamos. ¿Por qué lo retamos? Porque sabemos que le va a dar corriente. Él no entiende y le molesta la disciplina en ese momento, pero es un acto de amor. También podemos decir, ¿no?, que en este acto de amor y en este disciplinar a nuestros hijos también debemos ser congruentes, porque el ponerle un límite no significa ejercer una autoridad desmedida, ¿no? No significa esto de yo soy así y así va a ser y a mí no me importa. Yo me acuerdo cuando era chica, mi mamá siempre cuando les pedía, en la adolescencia le pedía salir, y ella decía no, porque a mí con 31 años, cuando me quise casar, mi mamá, tu abuela, no me dejó ir a la iglesia a ver cómo entraban las novias, ¿no? Y yo toda la vida pensaba y decía, en ese momento me enojaba mucho, y decía, ¿qué tiene que ver que vos no te hayan dejado salir con que vos hagas eso conmigo, ¿no? Entonces, de esta congruencia de la que hablamos, ¿no? Tenemos que tener todo ese amor, toda esa paciencia, como venimos hablando, tenemos que ser transformados por el Señor y ser coherentes, ¿no? La puesta de límites, enseñarle a nuestros hijos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque nuestros hijos, como venimos viendo, es un regalo de Dios y no podemos, porque mi mamá a mí no me dejó salir o porque mi mamá a mí me dejó salir, tenemos que poder poner esos límites en base a lo que, en esta educación y en base a lo que ellos también necesitan y en cada época. Y en base a lo que Dios quiere. Exacto, y siempre esos límites tienen que estar orientados a que ellos puedan caminar en un camino del Señor, ¿no? Nosotros tomamos el desafío, tomamos el compromiso de ser transformados, como decíamos el otro día, de poner a Jesús entronados en nuestra casa y no podemos estar alejados de lo que la palabra dice. Tenemos que manejarnos en esos límites, manejarnos con estos valores, ¿no? Ya hay cosas que no podemos permitirles, no podemos tolerar en este camino. Se me ocurre un ejemplo cuando criaba nuestros hijos adolescentes, ¿no? A mí me costaba mucho ponerles esos límites. ¿Por qué? Porque yo venía con culpa de un matrimonio fallido, de que el papá no viviera con ellos, y entonces muchas veces me vi siendo la amiga de ellos. ¿Por qué? Porque mi culpa no me dejaba ponerles límites, no me dejaba mirarlos, educarlos, siempre me daba lástima, salía la culpa y no, si yo los pongo mal o los reprendía en algo y ellos se ponían a llorar y todo y llamaban al padre y ahí se armaba todo un lío y entonces yo prefería no ponerles esos límites, decir, bueno, está bien, pero tené cuidado, bueno, está bien, pero esto. Y cuando tuve un encuentro, cuando me casé con Ale y Ale me compartía la palabra y todo, él siempre me decía,
Que tus sí sean sí y que tus no sean no. Muchas veces también la culpa del no estar, porque hoy en día no es como en la época de nuestros abuelos que laburaba el papá y la mamá se quedaba en casa, hoy tienen que salir a trabajar los dos y el no estar en todo el día nos lleva muchas veces a sentir culpa y a no querer ese poco tiempo que compartimos con los hijos tener un conflicto. Queremos evitar conflictos y muchas veces evitando conflictos mal enseñamos a nuestros hijos. Exacto, entonces hoy en esta noche eh, venimos a poder expresarles, ¿no? Para tener en cuenta determinados puntos, esos puntos que estamos viendo, el ejemplo personal, la puesta de límites, ¿no? Siempre con amor, siempre mirando a Jesús, pero siendo firmes. Nosotros tenemos, como dice la palabra, tenemos una responsabilidad. Nuestros hijos son esa herencia, eso que el Señor nos regala para formarlo. Nosotros somos escogidos para formar al nuevo pueblo que viene del Señor, ¿no? Nosotros estamos formando una nueva generación para que camine, conozca y se levanten, como decíamos el otro día, se levanten como esos nuevos sacerdotes, tomando la posta, tomando ese legado para que ellos también puedan formar a sus hijos. Y es fundamental. Si nosotros no podemos formarlos, no podemos ponerle límites, no podemos dar nuestro ejemplo, ellos no van nunca a conocer. Siempre va a haber esto de decir, bueno, no, pero mi mamá decía una cosa y después nos decía otra. O mi mamá o mi papá nos ponía límites, no nos dejaban, como me pasó a mí. A mí no me interesaba cuando yo era adolescente que mi mamá no me dejara salir porque a ella no la habían dejado salir. Tenemos que poder educarlos y encauzarlos en base a los principios a los que nosotros ahora confesamos y a lo que nosotros ahora vivimos. Y otro punto hermosísimo que la verdad que es la demostración del amor de Cristo es la valoración de nuestros hijos. Y ahí también se abre un gran desafío, ¿no? Porque nuestros hijos deben sentirse como nos hace el Señor a nosotros. ¿A cuánto de nosotros no nos gusta cuando papá nos dice, nos da una palabra, cuando el pastor nos da una palabra donde Dios nos reconoce como sus hijos amados, nos mima, llegan esas palabras donde nos dan aliento cuando estamos caídos? Hacernos sentir valorados, ¿no? Nos hace sentir bien, ¿no? Mimados, amados. Y entonces nosotros tenemos que ser lo mismo. Tampoco nos sirve de nada, ¿no? Ponerle límites a nuestros hijos, dar el ejemplo y después decirle, no, sos un burro, no vas a poder hacer nada de lo que te propongas, ¿para qué vas a hacer? Y a mí me acuerdo de cuando nosotros éramos chicos, mi hermano de 6 años empieza en el colegio y a mitad de año todos los días le faltaban los lápices, venía sin la goma, le faltaba la cartuchera. Y entonces un día mi mamá se cansó de comprarle todos los días lápices y cosas, pidió una entrevista con la maestra y fue. Y la maestra lo que le dijo es, como que mi mamá fue enojada, decirle cómo puede ser que en este aula le roben las cosas. Y la maestra sorprendida le dijo, no, Marcelo no es que le roban las cosas, Marcelo las vende las cosas. Mi mamá se quedó enojada, sorprendida, ¿no? Y la maestra le dijo, sí, las vende porque él quiere juntar plata para hacerse un trasplante de cerebro. Mi mamá se quedó pasmada y decía, pero un trasplante de cerebro, ¿qué estás diciendo? Sí, porque él quiere ser inteligente, no quieren que le digan más que es un burro. Hoy, en el camino del Señor, el Señor trabajó mucho en mi corazón y en nuestra familia, ¿no? Porque mi mamá nos criaba, nos compraba esos lápices, pero no nos decía lo valioso que éramos. Mi hermano le costaban las tareas y entonces siempre le decía que era un burro, que me mirara a mí, que yo era la más inteligente, que yo era la que me sacaba siempre 10. Y eso forjó su personalidad. Forjó su personalidad en que él no es apto para lo que hace, que él no es apto para lo que puede emprender. Y eso hizo que siempre estuviera por debajo de las capacidades que él tiene. Él todavía no conoce al Señor y
y nosotros estamos orando mucho para que él pueda tener un encuentro con el Señor y pueda sanar esas áreas, como la sanó en mí. A mí, en mi caso fue al revés, en mi caso se me puso muchísima responsabilidad, porque yo estudiaba y si no tenía la mejor de las notas, no me sentía bien. Y si venía con un 9 o con un 8 era como, en vez de festejar esa nota, era cómo puede ser que en esto fallaste, ¿no? Y entonces creo que es fundamental en esta tarea que el Señor nos encomienda, que nosotros podamos valorar, ¿no? Podamos alentar, como el Señor nos alienta a nosotros no somos perfectos en el camino del Señor, cada uno chequee su corazón. Yo creo que lo que tenemos que pedirle al Señor es sabiduría y equilibrio entre el amor y la corrección ante los hijos, porque si nosotros los corregimos y no le damos amor, de nada sirve. Y si le damos amor pero no los corregimos, tampoco sirve. Tenemos que tener un equilibrio. Y apuntar, ¿no? Y siempre poner a Jesús en el medio. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo le hablaría Jesús ante esta dificultad? ¿Cómo le habló Jesús a Pedro cuando Pedro se equivocaba? ¿Cómo le habló a los otros discípulos? ¿Cómo le habló a Tomás en medio de su incredulidad, ¿no? Siempre fue con amor, siempre fue valorándolos. En Pedro hay un ejemplo importantísimo. Pedro era su discípulo, Pedro era sobre él, edificó su iglesia. Y cuando Pedro lo fue a negar y cuando el Señor siempre lo cobijó con mucho amor y con mucha valoración, ¿no? Entonces, nuestra tarea en este tiempo es ser imitadores de Jesús. Si tenés hijos grandes, como nos pasa a nosotros, siempre estamos a tiempo de cambiar, ¿no? A tiempo de ir, de mostrarle nuestro amor, porque esa es la única manera que ellos van a conocer. Ya lo veníamos hablando el sábado pasado. Si nosotros no podemos demostrar lo que Jesús hizo en nuestras vidas, todo lo que digamos, todas las palabras que digamos, no van a tener ningún valor, ningún criterio, no vamos a ser creíbles, no vamos a ser personas de testimonio. Un ejemplo que a mí me sale, porque no es fácil, uno tiene sus sentimientos, tiene su corazón, a veces algunas cosas les cuestan más a ellas, a veces me cuestan más a mí. A mí me cuesta más el lado del amor, pero un ejercicio que yo hago es pensar las cosas, los sentimientos buenos que tengo hacia ellos cuando ellos cometen el error o me enojan. Y no dejar de lado el amor, siempre tenerlo presente hasta cuando los reprendemos. Y obviamente a veces uno no tiene que reprender tanto, sino demostrar más con el ejemplo. Yo creo que se consiguen más cosas con un ejemplo y con amor que con una represión. Exacto, es ponerles límites, esos límites de los que hablábamos, es ponerles límites con amor, marcar reglas, ¿no? En este tiempo en lo que estamos viviendo, creo que en las casas no hay muchas reglas, cada uno hace lo que quiere. El otro día hablaba con una señora y me decía, no, lo que pasa es que yo vivo con mi hijo adolescente y hace más de 2 años que no cenamos ni almorzamos juntos. ¿Cómo puede ser que no? Y no, dice, porque él está en su habitación, yo le llevo la comida y pobre, él está jugando a los jueguitos y bueno, si le digo que baje, se enoja, ¿no? Y entonces, bueno, ese es un corazón que el Señor tiene que empezar a trabajar, porque uno no puede, esto que hablábamos antes, ¿no? No puede dejar que ellos hagan lo que quieren, ¿no? Con amor hay que enseñarles, como hace Dios con nosotros. Nosotros no caminamos, cuando lo conocimos teníamos un montón de defectos, incluso hoy tenemos defectos. Y el Señor nos va enseñando, nos va reprendiendo, nos va enseñando qué caminos tomar. Esto es conocerlo, es tomar una actitud de vida diferente, ¿no? Y entonces con amor... Y ser astutos, me viene a la mente un ejemplo, una comida familiar. Nosotros no queremos que vean televisión o que estén con el celular porque vamos a charlar. Y muchas veces nosotros suena el mensaje y nos ponemos a mirar. Entonces le decimos que usen el celular, pero nosotros lo usamos. Tenemos que aprender que el momento de la comida, el momento para compartir, es para compartir con los hijos, con la familia, dejar de lado celular, televisión, y poder charlar, poder escuchar, también que nos escuchen, y así interactuar y enseñarles lo que es una familia. Y forjar todo un tiempo distinto, ¿no? Es un reaprender de lo que veníamos haciendo.
Es un reenseñar y marcar con mucho amor este ejemplo personal, estos límites y esta valoración constante para que ellos puedan tomar ese legado y puedan cambiar y puedan tener ese encuentro con el Señor. Hasta acá llegamos en esta materia. Hay mucho para transitar, mucho para pensar, mucho para chequear en los corazones. Y vamos a cerrar haciendo una oración, entregando... Antes quiero aclararles que sepan que no están solos, que los acompañamos en oración. También tenemos oídos para escucharlos, para acompañarlos, y alguna duda que tengan, no duden en preguntar. Nos gustaría poder conocer sus testimonios, poder conocerlos, que nos cuenten, así como nosotros les contamos y abrimos nuestras experiencias. Nos gustaría que después que miren este videito puedan contarnos, estar escribiéndonos o con un audio qué es lo que sintieron en el transcurso de estas charlas, si se sintieron identificados. ¿Qué les cuesta? Qué puntos les cuesta alcanzar, qué puntos superaron, ¿no? Y para poder estar charlando entre todos esta nueva tarea que hoy estamos descubriendo. Y poder ayudarnos unos a otros, ¿no? Porque es un día a día. El camino del Señor es un día a día. Amén. Señor, en este tiempo, papá, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser esos padres que damos el ejemplo, Señor, que podemos poner esos límites con amor, que podemos valorar a nuestros hijos, Señor. Te pedimos que así como vos nos amás, nos guardás, nos cuidás, nos das esas herramientas y nos direccionás, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser esos formadores para tu nueva generación, Señor. Ponemos la vida de cada uno de nuestros alumnos, de nuestros amigos, Señor, nuestras propias vidas en tus manos para poder ser acompañados en esta tarea, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por este privilegio de poder servirte y de poder llevar en cada palabra de nuestras vidas tu testimonio, Señor, y lo que vos hiciste en nuestras vidas y en la vida de nuestros amigos. Gracias, amén, amén y amén.